3 meses después de enterrar a mi marido, contraté a un equipo para demoler la bodega del patio trasero que él tanto amaba. Estaba en el mercado cuando sonó el teléfono. Era el contratista y su voz temblaba. «Señora, deje lo que está haciendo y venga ahora mismo. Traiga a sus hijas, a las 2, y no se lo diga a nadie». Cuando llegué, entendí por qué mi sangre nunca volvería a ser la misma. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? La llamada llegó un martes cualquiera de marzo, mientras elegía naranjas en la sección de frutería. 3 meses y 11 días desde que enterré a Daniel. 3 meses y 11 días desde que mi vida se partió a la mitad, dejando solo el eco de lo que solía ser. Yo tenía 58 años y me sentía de 80. El luto tiene ese poder. Nos envejece por dentro primero, corroyendo la vitalidad hasta que incluso elegir fruta parece una tarea hercúlea. Estaba ahí, sosteniendo una naranja, cuando el celular vibró en el bolsillo de mi saco. Roberto Silva. El nombre del contratista parpadeó en la pantalla. Se me revolvió el estómago instantáneamente. Roberto era un hombre tranquilo, metódico, del tipo que nunca llamaba sin motivo. Lo contraté hace 2 semanas para finalmente demoler la bodega del fondo. Aquella construcción fea que Daniel insistió en mantener en pie por 25 años, alegando que algún día la usaría para algo. Contesté al tercer timbre. Doña Beatriz, su voz sonaba extraña, tensa. «Señora, necesita venir para acá, ahora mismo». Mi corazón se aceleró. ¿Pasó algo? ¿Algún accidente? No, señora, nadie salió herido. Una pausa demasiado larga. Pero encontramos algo que... Usted necesita ver personalmente. ¿Qué tipo de cosa? Lo escuché respirar profundo del otro lado de la línea. El ruido de fondo de la construcción se había detenido por completo. Solo entonces noté el silencio anormal. No puedo explicarlo por teléfono. Pero, doña Beatriz, por favor, cuando venga, traiga a sus hijas, a las 2, y no le diga a nadie más sobre esto antes de verlo. La línea se quedó muda. Me quedé parada ahí, entre las pilas de naranjas y manzanas, con el teléfono pegado a la oreja, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Traiga a sus hijas, no se lo diga a nadie. El tono en la voz de Roberto no era de una urgencia común. Era miedo disfrazado de cautela. Solté las compras en el carrito, dejé todo ahí mismo y salí del mercado casi corriendo. Mis manos temblaban tanto que necesité 3 intentos para abrir el coche. Llamé primero a Paulina, mi hija mayor. Era médica, siempre ocupada, siempre corriendo entre turnos y consultas. Contestó con esa voz impaciente de quien está en medio de algo importante. «Mamá, estoy con un paciente. ¿Te puedo llamar después?» «Paulina, te necesito en la casa, ahora». El tono de mi voz debió transmitir algo, porque se quedó en silencio por un segundo. «¿Qué pasó?» «No sé cómo explicarlo. Solo ven, por favor. Ya voy para allá». La llamada a Sofía, la menor, fue aún más difícil. Estaba en una reunión en el despacho de abogados donde trabajaba. Desde la muerte de su padre, Sofía se había vuelto aún más cerrada, más distante. Su luto era silencioso, pero lo veía en sus ojos. Ese vacío que yo reconocía porque vivía dentro de mí también. «Mamá, ¿sabes que no puedo salir así a mitad de la jornada?» «Sofía». Mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Te lo estoy pidiendo. Te necesito». Hubo una pausa. Luego, en voz baja: «Está bien, voy para allá». Manejé por las calles conocidas de Cuernavaca con el piloto automático encendido. Mi mente hervía con posibilidades, ninguna tenía sentido. ¿Qué podría haber encontrado Roberto en una bodega vieja que exigiera la presencia de mis 2 hijas? ¿Qué tipo de descubrimiento venía acompañado de un pedido de silencio? Daniel construyó esa bodega justo después de que nos mudamos a la casa, hace 26 años. Era ingeniero civil, un hombre práctico y organizado. Decía que necesitaba un espacio propio para guardar herramientas y materiales de trabajo. Pero con el tiempo,
La bodega se convirtió en algo más. Se volvió una especie de santuario particular. Un lugar donde pasaba horas los fines de semana, moviendo cosas que yo nunca supe exactamente qué eran. Yo respetaba eso. Todos necesitan su rincón, pensaba. Nunca cuestioné, nunca invadí. Ahora, mientras subía la pendiente que llevaba a mi casa, una sensación gélida recorría mi espalda. ¿Cuántas cosas dejamos de preguntar por respeto? ¿Cuántos silencios aceptamos por amor? El coche de Paulina ya estaba estacionado en la entrada cuando llegué. Ella estaba apoyada en el cofre, de brazos cruzados, todavía con la bata blanca sobre la ropa. Su cabello oscuro estaba recogido en un chongo apresurado y tenía esa expresión preocupada que heredó de mí. «¿Qué está pasando?», preguntó en cuanto bajé del coche. «No lo sé todavía. Vamos a esperar a tu hermana». Sofía llegó 15 metros después, manejando demasiado rápido como siempre hacía cuando estaba nerviosa. Era la versión femenina de Daniel. Los mismos ojos castaños intensos, el mismo ceño fruncido cuando estaba concentrada. A los 32 años, cargaba el peso del mundo en los hombros y se rehusaba a compartirlo con nadie. «¿Alguien me va a explicar?», dijo, azotando la puerta del coche con más fuerza de la necesaria. Miré a mis dos hijas, tan diferentes, tan mías, y me di cuenta de que no tenía respuesta. «Vamos a descubrirlo juntas». Roberto nos esperaba en el portón que daba acceso al patio trasero de la propiedad. 2 obreros estaban con él, ambos con expresiones cuidadosamente neutrales, pero vi cómo desviaban la mirada cuando nos acercamos. Lo que sea que hubieran encontrado, los había perturbado. Doña Beatriz, Roberto se quitó el casco, revelando el cabello canoso pegado por el sudor. «Señoritas». Asintió hacia mis hijas. Parecía haber envejecido 10 años desde la última vez que hablamos, hace 2 días. «¿Qué encontraste, Roberto?». Tragó saliva. «Es mejor que se los muestre». La bodega estaba parcialmente demolida. La pared frontal había sido derribada, exponiendo el interior que yo raramente veía. Herramientas oxidadas, estantes polvorientos, cajas amontonadas de cualquier forma. Pero no fue eso lo que Roberto quería mostrarnos. Nos guió hasta el fondo, donde habían comenzado a romper el piso de concreto para verificar la cimentación antes de la demolición completa. Y fue ahí, donde el concreto se había partido, que el mundo como lo conocía empezó a desmoronarse. Había una trampilla. No solo una trampilla. Una entrada cuidadosamente construida, disfrazada bajo el concreto. La tapa de metal estaba ahora expuesta, con un sistema de cerradura que parecía demasiado profesional para ser obra casera. Cuando golpeamos con el mazo aquí, Roberto señaló las grietas en el concreto alrededor. El sonido retumbó diferente, vacío. Cavamos alrededor y encontramos esto. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. ¿La abriste? No, señora. Pensé que debía verla usted primero, con sus hijas. Paulina se acercó, se puso de cuclillas al lado de la trampilla. Esto es una cámara subterránea. ¿Papá construyó una cámara subterránea y nunca nos dijo? Sofía estaba pálida. Mamá, ¿tú sabías de esto? Sacudí la cabeza, incapaz de articular palabras. 26 años. 26 años casada con un hombre que, aparentemente, mantenía secretos literalmente enterrados bajo nuestros pies. «Tiene una cerradura», observó Roberto. «Digital, código de 4 dígitos». Me acerqué con las piernas temblorosas. La cerradura parpadeaba en rojo, esperando la combinación correcta. 4 números. ¿Qué números elegiría Daniel? «Intenta con la fecha de aniversario de bodas», sugirió Paulina, con la voz entrecortada. Marqué 1508. La luz permaneció roja. ¿Su cumpleaños?, intentó Sofía. 2304. Rojo nuevamente. Mi mente corría. ¿Qué código usaría Daniel? Algo significativo, pero no obvio. Algo que... De repente, recordé. Una conversación antigua, justo después de que nació Sofía. Daniel contándome sobre una superstición tonta que tenía desde niño. Su número de la suerte, decía, era la suma de los días de nacimiento de sus hijas.
Paulina nació el día 12, Sofía el día 19. Con dedos temblorosos marqué 3112. La luz parpadeó en verde. Un clic mecánico resonó en la tarde silenciosa. La trampilla se desbloqueó. Nadie se movió por unos segundos. Nos quedamos ahí, las tres, mirando esa tapa de metal como si fuera una bomba a punto de estallar. En cierto sentido, era exactamente eso. Roberto dio un paso al frente. «Déjeme abrirla, señora». Pero Paulina ya se estaba moviendo. «No, nos toca a nosotras». Sujetó el asa de la tapa, una barra de metal resistente, y tiró. Sofía se unió a ella, y juntas levantaron la trampilla, revelando una escalera de metal que descendía hacia la oscuridad. El olor que subió de ahí era a tierra húmeda, concreto y algo más. Papel viejo, tal vez. Electrónica. Un olor a espacio cerrado por mucho tiempo. Roberto encendió una linterna potente y apuntó hacia abajo. La luz reveló una escalera firme, bien construida, bajando unos 3 metros. En el fondo, el haz de luz iluminó lo que parecía ser un piso de concreto limpio. «Hay luz allá abajo», murmuró Roberto, señalando un interruptor fijado en la pared interna, justo al inicio del descenso. Paulina bajó primero. Siempre fue la valiente, la que enfrentaba las cosas de frente. Sofía vaciló. Me miró con una expresión que no veía desde que era niña. Miedo puro. Tomé su mano y bajé junto con ella. El espacio allá abajo era sorprendentemente grande. Debía tener unos 40 metros cuadrados, con una altura de casi 2,5 metros. Las paredes eran de concreto reforzado, el piso estaba impecable y el aire circulaba. Había un sistema de ventilación funcionando. Pero no fue la estructura lo que nos dejó mudas, fue el contenido. A lo largo de una pared entera, archivos. Decenas de archiveros metálicos, del tipo usado en oficinas, todos cuidadosamente etiquetados. En la pared opuesta, un escritorio con 3 monitores de computadora, todos apagados, pero claramente conectados a alguna fuente de energía. Cables organizados, equipos que parecían caros, profesionales. Y en el centro de la sala, una mesa grande cubierta con mapas, documentos, fotografías. «Dios mío», susurró Paulina acercándose a la mesa. «¿Qué es todo esto?» Tomé una de las fotografías. Mostraba a un hombre que no reconocí, entrando a un edificio. La foto tenía fecha y hora impresas en la esquina. Hace 3 años. Tomé otra. El mismo hombre, hablando con alguien en un estacionamiento. Otra. Documentos financieros. Estados de cuenta bancarios con valores resaltados en amarillo. Paulina abrió uno de los archiveros. Dentro, carpetas organizadas alfabéticamente, cada una con un nombre en la etiqueta. Sacó una al azar. «Augusto Herrera», leyó en voz alta. Abrió la carpeta. Su rostro palideció. «Estos son investigaciones. ¿Papá estaba investigando personas?» Sofía ya estaba en la mesa con las computadoras, examinando los equipos. «Esto no es de aficionados, mamá. Son equipos profesionales, software de análisis forense, sistemas de encriptación». Su voz se fue apagando. Papá no era solo ingeniero, estaba haciendo otra cosa, algo mucho más complejo. Me acerqué a los archiveros, con el corazón martilleando en el pecho. Jalé un cajón al azar y empecé a leer los nombres en las carpetas. Algunos los reconocía: empresarios locales, políticos, personas que veíamos ocasionalmente en eventos sociales. Otros eran completamente desconocidos. Abrí una carpeta con el nombre Marco Antonio Silva. Dentro, fotografías de él con una mujer que claramente no era su esposa, recibos de hoteles, registros de llamadas telefónicas. Y encima de todo, una nota con la letra de Daniel. Iniciado en 2015. Pagos mensuales. Caso cerrado. 2018. Pagos mensuales. La palabra se repetía en mi cabeza como una campana fúnebre. «Mamá». La voz de Paulina sonaba extraña. «Hay una carpeta aquí con el nombre de la familia de Sofía». Sofía se congeló. «¿Qué?» Paulina sostenía una carpeta marcada como Familia Mesa. El apellido del esposo de Sofía,
o mejor dicho, ex esposo. Se divorciaron hace 2 años, un proceso amargo que dejó a Sofía devastada. Con manos temblorosas, Sofía tomó la carpeta. La abrió. Allá adentro, documentos probando que Ricardo, su ex, mantenía una cuenta bancaria secreta en las Islas Caimán. Pruebas de desvío de fondos de la empresa donde trabajaba. Y más, registros de una relación extramarital que venía ocurriendo desde hace años, desde antes del matrimonio con Sofía. «Papá sabía», susurró Sofía, las lágrimas empezando a brotar. «Él sabía todo y nunca me lo dijo». «Tal vez quería protegerte», dijo Paulina, pero su voz sonaba incierta. «¿Protegerme?». La voz de Sofía subió de tono. «Estuve casada con ese hombre por 8 años. 8 años, Paulina. Y papá tenía todas estas pruebas y nunca dijo nada». Tomé la carpeta de sus manos, me obligué a leer. En el fondo había una nota de Daniel, fechada 6 meses antes de su muerte. Información entregada a ese discretamente, esperando su decisión. Miré a Sofía. «Recibiste documentos anónimos sobre Ricardo, ¿verdad? ¿Así fue como descubriste lo de la cuenta en el extranjero?». Ella asintió lentamente, secándose las lágrimas. «Llegaron por correo. Pensé que era alguien de su empresa, algún colega con remordimiento. Pero era papá. Él te dio las herramientas para liberarte», dijo Paulina suavemente. A su manera retorcida, pero lo hizo. Continuamos explorando. Cada archivo revelaba una nueva capa de una vida que nunca conocí. Daniel no era solo un ingeniero civil respetado. Era... ¿qué? ¿Un investigador privado? ¿Un chantajista? ¿Un vigilante? Encontré registros financieros en una caja fuerte empotrada en la pared. El código era el mismo que el de la trampilla. Dentro, comprobantes de transferencias, todas muy bien documentadas. Cantidades considerables entrando en cuentas que yo desconocía. Y saliendo también donaciones a instituciones de beneficencia, becas de estudio anónimas, pagos a personas necesitadas. ¿Le robaba a unos para darle a otros?, murmuré, tratando de darle sentido a todo aquello. «No era robo», dijo Paulina, estudiando uno de los documentos. «Mira aquí. Acuerdo de protección». Él lo llamaba protección, no chantaje. Pero la línea entre las dos cosas era demasiado delgada para mi comodidad. Fue Sofía quien encontró la computadora principal. No estaba con las otras en la mesa, estaba escondida dentro de un armario, conectada a un sistema de energía independiente. La encendió y la pantalla pidió una contraseña. «¿Alguien tiene idea?», preguntó. Pensé. Daniel y sus contraseñas. Era metódico, pero también sentimental de maneras extrañas. Intenté algunas combinaciones obvias. Todas fallaron. Entonces recordé algo que solía decir cuando las niñas eran pequeñas y hacían preguntas difíciles. La verdad siempre encuentra su camino. Escribí: «La verdad encuentra». La pantalla parpadeó y se abrió. Lo que encontramos en la computadora cambió todo nuevamente. Carpetas y más carpetas de información, organizadas con el mismo cuidado meticuloso que Daniel aplicaba a todo en su vida. Pero había una carpeta diferente a las otras, marcada simplemente como «Emergencia para Beatriz». Hice clic con los dedos helados. Era un video, fechado 2 semanas antes de la muerte de Daniel. Le di al play. El rostro de mi marido llenó la pantalla. Parecía cansado, más viejo de lo que recordaba. Tenía esa expresión que yo reconocía, cuando estaba a punto de decirme algo difícil. «Beatriz», su voz grabada resonó en la sala subterránea. Sentí las lágrimas quemar antes de siquiera caer. «Si estás viendo esto, significa que pasó lo que temía, y significa que encontraste este lugar, probablemente con nuestras hijas». En la pantalla, Daniel suspiró profundamente. «Necesito que entiendas algo antes de juzgar lo que hice. Todo empezó hace 23 años, cuando Paulina tenía 10. ¿Recuerdas el secuestro?». Se me heló la sangre. Lo recordaba, claro que lo recordaba. Paulina estuvo cautiva por 18 horas aterradoras hasta que la policía la encontró.
Nunca atraparon a todos los involucrados, solo al ejecutor, que murió en un enfrentamiento con la policía. Los otros involucrados nunca fueron capturados porque eran personas poderosas, continuó Daniel en la pantalla. Descubrí quiénes eran. No intencionalmente. Uno de los secuestradores soltó información antes de morir. Empecé a investigar por mi cuenta, porque la policía no iba a hacer nada. No contra quienes tenían tanto poder. Daniel en la pantalla se ajustó los lentes. Un gesto que yo había visto 1000 veces, pero que ahora cargaba un peso completamente nuevo. Encontré pruebas, continuó. Pruebas suficientes para destruir a 3 familias poderosas de esta ciudad. Y me di cuenta de que tenía una opción: entregar todo a la policía y ver a esas personas usar su influencia para escapar, o usar esa información de otra forma. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. Directamente a mí. Elegí protegerte, proteger a nuestras hijas. Usé la información para garantizar que esas personas nunca más pudieran tocarnos, y funcionó. Durante 23 años las mantuve seguras. Sofía soltó un sonido ahogado a mi lado. Paulina tenía la mano sobre la boca. Pero no me detuve ahí, admitió Daniel, y por primera vez vi algo parecido a la vergüenza cruzar su rostro. Una vez que entendí cómo obtener información, cómo documentar secretos, me di cuenta de que podía hacer más. Podía ayudar a otras personas. Aquella mujer que era golpeada por su marido, pero no tenía pruebas para el divorcio, conseguí las pruebas para ella. El empresario que estaba siendo extorsionado por un socio corrupto, le di lo que necesitaba para liberarse. Se inclinó más cerca de la cámara. Pero sí, Beatriz, cobré por mi trabajo. Cobré bien. Y usé ese dinero para hacer lo que la ley no hace: redistribuir. Le quité a los que robaban y se lo di a quienes lo necesitaban. Financié tratamientos médicos, pagué deudas de personas honestas en apuros, les di a niños pobres la oportunidad de estudiar. Mi cabeza daba vueltas. Robin Hood. Mi marido creía que era una especie de Robin Hood moderno. Sé lo que estás pensando, dijo Daniel, como si pudiera leer mi mente a través del tiempo, que no tenía derecho a decidir quién merecía justicia y quién merecía castigo. Tienes razón, pero lo hice de todos modos, porque el sistema le falló a nuestra familia una vez, y no confiaba en que no fallara de nuevo. La pantalla tembló cuando cambió de posición. Si estás viendo esto, probablemente estoy muerto, y si estoy muerto, hay una buena posibilidad de que no haya sido natural. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Paulina me sostuvo del brazo. Hace 3 semanas recibí una amenaza. Alguien descubrió lo que hacía. Alguien que tiene mucho que perder si todo se expone. Me dieron a elegir: entregar todos los archivos y desaparecer, o enfrentar las consecuencias. Daniel sonrió, pero fue una sonrisa triste. No los voy a entregar. No voy a dejar que años de trabajo caigan en manos equivocadas. Así que, si estás viendo esto... Dejó el pensamiento en el aire. No necesitaba completarlo. Hay un archivo específico que es peligroso, continuó Daniel. Está marcado como primordial. No lo abras todavía, no hasta que estés absolutamente segura de que estás protegida. Porque ese archivo menciona nombres, personas poderosas, peligrosas, y si saben que tienes acceso a él, harán cualquier cosa para silenciarte. Mi corazón latía tan rápido que dolía. ¿Dónde está ese archivo? Como respondiendo a mi pregunta, Daniel en la pantalla dijo: el archivo está encriptado en una memoria USB dentro de la caja fuerte. La contraseña es algo que solo tú sabes, Beatriz. La respuesta a la pregunta que me hiciste en nuestro primer viaje juntos cuando nos perdimos en Guanajuato. ¿Te acuerdas? Me acordaba. Teníamos 22 años, saliendo apenas desde hacía 3 meses. Nos perdimos por completo en los callejones históricos, muriendo de risa por nuestra propia incompetencia. Yo pregunté: ¿a qué le tienes más miedo en el mundo? Él respondió sin dudarlo: a no poder proteger a quienes amo. Hay una cosa más. Daniel en la pantalla me miró directamente de nuevo, y sus ojos estaban húmedos. Beatriz,
Eres la persona más fuerte que conozco, más fuerte que yo. Sé que descubrir todo esto te va a lastimar, te va a hacer cuestionar cada momento que pasamos juntos. Pero necesito que sepas, cada decisión que tomé, cada acción que ejecuté, fue porque te amé. Te amé a ti y a nuestras hijas más que a mi propia vida. Se inclinó para apagar la grabación, pero se detuvo. ¿Y Beatriz? Si vienen por ti, no tengas miedo de usar todo lo que está aquí, toda la información, toda la prueba. Protege a nuestras hijas de la forma en que yo las protegí, incluso si eso significa convertirte en algo que nunca imaginaste ser. La pantalla se puso negra. Nos quedamos en silencio en la sala subterránea, el peso de las palabras de Daniel colgando sobre nosotras como una nube de tormenta a punto de estallar. Fue Sofía quien rompió el silencio. Lo asesinaron. No fue una pregunta. Recordé el día. Daniel salió a una reunión matutina con un cliente. Regresó a casa a la hora de la comida, quejándose de un dolor en el pecho. «Debe ser acidez», dijo. «Desayuné de más». 2 horas después, estaba muerto. «Infarto fulminante», dijeron los médicos. «Pasa». Especialmente en hombres de 59 años con historial familiar de problemas cardíacos. Pero, ¿y si no hubiera sido natural? ¿Y si alguien hubiera encontrado la manera? Necesitamos abrir el archivo primordial, dijo Paulina. Necesitamos saber contra quién nos enfrentamos. Papá dijo que no lo abriéramos, argumentó Sofía. Dijo que era peligroso. Sofía, él está muerto. La voz de Paulina subió, resonando en las paredes de concreto. Si alguien lo mató, no se van a quedar quietos. Van a ir tras quien sea que tenga acceso a esta información, tras nosotras. Tenía razón. Yo sabía que tenía razón. Pero la idea de abrir ese archivo, de ver lo que fuera que hubiera ahí dentro, me aterraba de una forma que no podía explicar. «Vámonos con calma», dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. «Primero, necesitamos entender qué más hay aquí. Después decidimos sobre el archivo». Pasamos las siguientes horas catalogando. Roberto y sus hombres se fueron después de que se lo pedí. Cuantas menos personas supieran de ese lugar, mejor. Las 3 nos quedamos ahí, leyendo archivo tras archivo, reconstruyendo pieza por pieza la vida secreta de Daniel. Encontramos casos que nos dejaron sin palabras. Un maestro acusado falsamente de abuso por padres ricos, cuyo hijo había reprobado. Daniel probó la mentira y salvó la carrera del hombre. Una enfermera que robaba medicamentos, no para venderlos, sino para tratar a su madre con cáncer que no tenía seguro. Daniel pagó el tratamiento anónimamente y ayudó a la mujer a conseguir ayuda adecuada en lugar de exponerla. Pero también encontramos cosas perturbadoras. Registros de personas a las que Daniel extorsionó por cantidades absurdas. Un empresario que desviaba fondos públicos. Un médico que falsificaba dictámenes para defraudar seguros. Daniel no solo recolectaba pruebas, cobraba mensualmente por su silencio. «Era un vigilante», murmuró Paulina, leyendo un archivo particularmente denso. «Un vigilante con su propio código moral». «Era un criminal», corrigió Sofía, pero su voz no tenía convicción. «¿Verdad? El chantaje es un delito». Miré a mis hijas. Era ambas cosas, y ninguna. Era un hombre que vio al sistema fallarle a su familia y decidió crear su propio sistema de justicia. «Y murió por eso», dijo Sofía en voz baja. Era casi medianoche cuando finalmente decidimos abrir la caja fuerte y tomar la memoria USB. La contraseña que mencionó Daniel resonaba en mi cabeza. No poder proteger a quienes amo. Escribí letra por letra en la interfaz de seguridad de la computadora principal. No poder proteger. La memoria apareció en la pantalla. Un solo archivo. Primordial Dump PDF. Mi dedo sobrevoló el ratón. Una vez que abriera eso, no habría vuelta atrás. Sabríamos a quién temía Daniel, quién posiblemente lo mató. Y probablemente nos convertiríamos en blancos también. «Mamá», dijo Paulina suavemente, «necesitamos saber». El archivo se abrió lentamente.
como si la propia computadora dudara en revelar su contenido. Cuando la primera página finalmente apareció, sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. En la parte superior, en letras grandes, Operación Serpiente, Red de Corrupción y Lavado de Dinero, Morelos y Región Centro. Abajo, una lista de nombres. No eran nombres cualquiera. Eran nombres que yo conocía, que veía en los periódicos, a los que saludaba en eventos sociales: jueces, fiscales, jefes de policía, empresarios, un regidor, 2 diputados locales. Dios mío, susurró Sofía, es toda la élite de la región. Daniel lo había documentado todo con el cuidado meticuloso que aplicaba a todo. Transferencias bancarias rastreadas a través de cuentas offshore, grabaciones de conversaciones, algunas claramente obtenidas de forma ilegal, fotografías de reuniones secretas, contratos fraudulentos, licitaciones amañadas, un imperio de corrupción que se extendía por décadas, y en el centro de todo, coordinando, conectando todas las piezas, Eduardo Méndez. El nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. Eduardo Méndez, el hombre que estuvo en el funeral de Daniel, el hombre que me tomó la mano y me dijo que estaba ahí para lo que necesitara, el hombre que era juez del Tribunal Superior de Justicia y conocido por su integridad inquebrantable. Era amigo de papá, dijo Paulina con la voz vacía de emoción. Jugaban tenis juntos todos los domingos. No eran amigos, me di cuenta con una claridad dolorosa. Daniel lo estaba vigilando, recolectando pruebas. Continuamos leyendo. Eduardo Méndez no era solo corrupto, era la columna vertebral de toda la operación. Usaba su posición para garantizar que ciertos casos se archivaran, que ciertas empresas ganaran licitaciones, que personas específicas escaparan de investigaciones. A cambio, recibía un porcentaje de todo, y Daniel tenía pruebas de absolutamente todo. Mira la fecha de la última nota de papá, dijo Sofía, señalando el pie de una página. 3 semanas antes de morir, la misma época que mencionó haber recibido amenazas. La nota decía: Méndez descubrió lo de los archivos. Programó reunión para mañana. Estoy seguro de que intentará negociar. Debo decidir si expongo todo o si mantengo las cosas como están por la seguridad de la familia. No había más notas después de esa. La reunión, murmuré. Ese cliente que fue a ver la mañana que murió, no era un cliente. Era Eduardo Méndez, completó Paulina. Sofía ya estaba tecleando frenéticamente en la laptop. Necesito revisar algo. Accedió a registros públicos, cruzó información. Su rostro palideció. Mamá, Eduardo Méndez tiene un hermano. ¿Saben qué es? Se me revolvió el estómago. ¿Qué? Médico legista. Fue él quien firmó el acta de defunción de papá. La habitación pareció dar vueltas. Todo encajaba con una precisión aterradora. La reunión matutina, el supuesto cliente, Daniel regresando a casa quejándose de dolor, el ataque cardíaco súbito, un legista corrupto firmando el acta sin hacer demasiadas preguntas. Lo envenenaron, dijo Paulina. Algo que simulara un infarto. Hay drogas que hacen eso. Y lo aceptamos, susurré. Aceptamos la explicación porque era conveniente, porque tenía sentido, porque nunca imaginamos que nuestra mamá estaba casada con un hombre que recolectaba secretos sobre las personas más poderosas de la región. Terminó Sofía amargamente. ¿Cómo íbamos a imaginarlo? Miré el archivo todavía abierto en la pantalla. Páginas y páginas de pruebas meticulosamente documentadas. Pruebas que podrían destruir decenas de carreras, enviar personas a prisión, derribar imperios construidos sobre mentiras y sangre. Pruebas por las que matarían de nuevo. Necesitamos salir de aquí, dije de repente. Ahora. ¿Por qué? Preguntó Paulina. Porque si mataron a su padre por esta información y si sospechan que sabemos de su existencia. No necesité terminar, pero Sofía sacudió la cabeza. Ya lo saben, mamá, o al menos lo sospechan. La remodelación de la bodega no era un secreto. Roberto probablemente le comentó a alguien que encontró algo inusual. Las noticias vuelan en una ciudad pequeña. Tenía razón.
Cuernavaca tenía ese aire de ciudad donde todos se conocen. Si Roberto mencionó a la persona equivocada que encontró una habitación secreta en la propiedad de la viuda del ingeniero Daniel, mi teléfono vibró, rompiendo el silencio tenso. Un número desconocido. Mi corazón se aceleró. «No contestes», dijo Paulina rápidamente, pero yo ya estaba presionando el botón de aceptar. Algún instinto me decía que debía hacerlo. ¿Beatriz Carballo? Una voz masculina, calmada, educada, conocida. ¿Quién habla? Eduardo Méndez. Perdona que llame tan tarde, pero supe que hubo un movimiento interesante en tu propiedad hoy. ¿Encontraron algo durante la demolición? Se me heló la sangre. Él sabía, claro que sabía. No sé de qué me hablas, Eduardo. Beatriz. Su voz adquirió un tono casi paternal. Sé que Daniel guardaba algunos archivos que podrían ser malinterpretados por personas que no entendieran el contexto. Si encontraron algo así, sería prudente hablar conmigo antes de hacer cualquier cosa precipitada. ¿Por qué haría eso? Porque Daniel era mi amigo, y porque sé que a él no le gustaría que nada malo les pasara a ti o a tus hijas por culpa de información obsoleta y potencialmente peligrosa. La amenaza velada era clara. Miré a Paulina y a Sofía. Vi el miedo en sus ojos reflejando el mío. Voy a pensarlo, dije cuidadosamente. Piénsalo rápido, Beatriz. Algunas personas son menos pacientes que yo. La llamada se cortó. Me quedé parada, sosteniendo el teléfono, sintiendo el peso de cada palabra no dicha. Eduardo Méndez acababa de darme un plazo. ¿Un plazo para qué? Exactamente, no lo sabía. ¿Para entregar los archivos? ¿Para desaparecer? ¿Para morir silenciosamente como Daniel? Necesitamos hacer copias, dijo Sofía de repente. De todo, y guardarlas en lugares diferentes. ¿Y después? Preguntó Paulina. ¿Qué hacemos con esto? Miré el archivo primordial todavía abierto en la pantalla. A los nombres de personas que habían construido fortunas sobre la corrupción. A las pruebas que Daniel pasó años acumulando, pruebas por las que dio la vida. Después, dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz, hacemos exactamente lo que su padre haría. Usamos esto para protegernos. Pasamos el resto de la noche copiando archivos. Sofía tenía conocimientos técnicos. Creó múltiples copias en memorias USB encriptadas, almacenó versiones en la nube a través de redes que juraba eran seguras. Paulina catalogó todo en papel, creando un índice que nos permitiría encontrar rápidamente cualquier información específica. Yo leí cada archivo, cada nota, cada fragmento de evidencia que Daniel había reunido, y con cada página conocía a mi marido un poco más y un poco menos. El hombre que me besaba cada mañana antes de irse a trabajar. El hombre que lloró cuando nació Paulina. El hombre que le enseñó a Sofía a andar en bicicleta con una paciencia infinita. Ese hombre era real. Pero también era real el hombre que extorsionaba a empresarios corruptos, que grababa conversaciones privadas sin consentimiento, que usaba información personal como arma, que decidió solo quién merecía castigo y quién merecía protección. Ambos eran Daniel, y yo tenía que aceptar eso. Eran casi las 4 de la mañana cuando terminamos. Teníamos 6 copias completas de los archivos, cada una guardada en un lugar diferente, algunas con abogados de confianza en otras ciudades, una en una caja de seguridad bancaria, una con una colega de Paulina que ni siquiera sabía lo que estaba guardando. ¿Y ahora?, preguntó Sofía, exhausta. Miré a mis hijas. Paulina tenía ojeras profundas, pero sus ojos estaban alerta, decididos. Sofía parecía haber envejecido 10 años en una noche, pero había una fuerza en ella que no veía hacía mucho tiempo. Ahora, dije, vamos a casa a dormir un poco. Mañana le haremos una visita a Eduardo Méndez. Mamá, ¿te volviste loca? Paulina se levantó. Literalmente te amenazó hace unas horas. Exactamente. Y necesita entender que no somos blancos fáciles, que tenemos todo lo que tenía su padre, y más.
que si algo nos pasa a cualquiera de nosotras, todo saldrá a la luz inmediatamente. Destrucción mutua asegurada, murmuró Sofía. Como hacía papá, asentí. Como hacía papá. Dormí 3 horas. Soñé con Daniel, pero no era el Daniel que yo conocía. En el sueño, estaba en esa sala subterránea, rodeado de archivos, y cuando se volteaba hacia mí, su rostro estaba cubierto por sombras que yo no podía disipar. Desperté con el sol saliendo, bañando la habitación en una luz dorada que parecía cruel en su normalidad. ¿Cómo podía el mundo estar tan común, tan tranquilo, cuando todo dentro de mí estaba destrozado? Tomé un baño largo, dejando que el agua caliente se llevara parte de la tensión de los hombros. Elegí la ropa con cuidado, un conjunto sobrio, profesional. Necesitaba parecer en control, aunque por dentro estuviera aterrorizada. Paulina y Sofía llegaron a las 9. Habíamos acordado que iríamos juntas. La unión hace la fuerza, dijo Paulina. Y protección, añadió Sofía. Es más difícil hacer desaparecer a 3 mujeres que a una. La oficina de Eduardo Méndez estaba en el centro histórico, en una casona colonial bellamente restaurada. Irónico, pensé, cómo el dinero de la corrupción pagaba la preservación de la historia. La secretaria pareció sorprendida con nuestra llegada sin previo aviso. El licenciado Méndez está en una reunión. Dígale que Beatriz Carballo está aquí, con documentos que querrá ver. Algo en mi voz debió transmitir urgencia, porque tomó el teléfono de inmediato. 2 minutos después, éramos conducidas a su oficina. Eduardo Méndez se levantó de detrás de su escritorio de caoba maciza. A los 65 años, era un hombre distinguido, cabello canoso perfectamente peinado, traje impecable. El tipo de hombre que inspiraba confianza instantánea. El tipo de hombre que usaba esa confianza para robar. Beatriz extendió la mano. No se la estreché. Su sonrisa falló por una fracción de segundo. ¿Y sus hijas? ¡Qué agradable sorpresa! Podemos ahorrarnos las cortesías, dije. ¿Sabes por qué estamos aquí? Señaló las sillas. Por favor, siéntense. Nos quedamos de pie. Eduardo suspiró, regresó a su silla. Muy bien, vamos directo al grano. Encontraron los archivos de Daniel, y ahora creen que tienen poder. No lo creemos, dijo Sofía, con la voz cortante. Lo tenemos. El poder es una cosa interesante. Eduardo juntó las manos sobre el escritorio. Puede proteger, pero también puede destruir a quien lo posee. Daniel lo aprendió de la manera difícil. Tú lo mataste. No fue una pregunta. Eduardo no lo negó ni lo confirmó. Solo me miró con esos ojos calmados, midiendo, calculando. Daniel tomó decisiones que lo pusieron en una posición insostenible. Tenía información sobre personas que preferirían que esa información permaneciera privada. Y cuando amenazó con hacerla pública, personas como tú, interrumpió Paulina. Como muchas personas, corrigió Eduardo suavemente. Personas con recursos, personas que no dudarían en proteger sus intereses. ¿Nos estás amenazando?, pregunté. Estoy ofreciendo perspectiva. Se reclinó en la silla. Beatriz, son 3 mujeres inteligentes. Ciertamente entienden que no pueden simplemente exponer esta información sin consecuencias. Las personas mencionadas en esos archivos tienen familias, carreras, reputaciones, y algunas tienen muy poco que perder si deciden que la amenaza que ustedes representan necesita ser neutralizada. El aire en la habitación parecía haberse vuelto más pesado. Sofía se movió ligeramente, posicionándose entre Eduardo y yo. Paulina mantenía una postura rígida, pero vi sus manos temblar levemente. «¿Entonces qué propones?», pregunté. «Un acuerdo. Ustedes me entregan los archivos, todas las copias, y a cambio garantizamos que nada malo les pasará. Pueden vivir sus vidas tranquilas. Incluso puedo garantizar que el legado de Daniel permanezca intacto. Nadie tiene por qué saber sobre sus actividades extracurriculares. ¿Y qué nos garantiza que cumplirás tu parte?». Eduardo sonrió. «Mi palabra». Sofía soltó una risa amarga.
La palabra de un hombre corrupto que probablemente orquestó el asesinato de nuestro padre. ¡Qué garantía tan maravillosa! La sonrisa de Eduardo desapareció. Cuidado con sus acusaciones, jovencita. Sin pruebas, son solo difamación. Tenemos pruebas, dije. De todo. Tu red de corrupción, las licitaciones amañadas, el dinero desviado, tu hermano falsificando actas de defunción. Tenemos grabaciones, documentos, transferencias bancarias, todo. Por primera vez, vi una grieta en la máscara de Eduardo. Sus ojos se entrecerraron, su mandíbula se tensó. Si las tuvieran, dijo cuidadosamente, me habrían buscado antes. Habrían intentado negociar. El hecho de que estén aquí ahora, 3 mujeres asustadas, sin ningún tipo de protección, me dice que están blofeando. Era mi turno de sonreír. Saqué mi celular del bolsillo. Presioné unos botones. ¿Puedes revisar tu correo, Eduardo? Frunció el ceño, pero tomó su propio celular. Yo había enviado un documento, solo una muestra. 3 páginas del archivo primordial, mostrando transferencias específicas de cuentas offshore a su cuenta personal. Vi el color desaparecer de su rostro mientras leía. Eso es una muestra, dije calmadamente. Tenemos 423 páginas sobre ti específicamente. ¿Sobre los otros involucrados en la operación? Más de 1000 páginas. Y antes de que preguntes, sí. Hicimos copias. Muchas copias. Guardadas con personas que nunca encontrarías. Programadas para ser liberadas automáticamente si algo nos pasa a cualquiera de nosotras. Eduardo soltó el celular. Cuando volvió a mirarme, la cortesía había desaparecido por completo. No saben lo que están haciendo, no saben con quién se están metiendo. Lo sabemos perfectamente, dijo Paulina. Nos estamos metiendo con criminales asustados que finalmente van a pagar por lo que hicieron. Entonces, ¿cuál es su plan? Eduardo se inclinó hacia adelante. ¿Entregar todo a la policía? ¿A la fiscalía? ¿Creen que prosperaría alguna investigación? La mitad de las personas que tendrían que investigar están en esos archivos. Por eso no vamos a ir a la policía, dije. Vamos a ir a la prensa, a periodistas de fuera del Estado, a blogs de investigación, a organizaciones anticorrupción. Vamos a difundir esto tan ampliamente que ni todo el poder y el dinero del mundo lograrán enterrarlo. Era mentira. Todavía no habíamos decidido exactamente qué hacer, pero necesitaba que Eduardo creyera que teníamos un plan sólido, que éramos tan calculadoras como Daniel lo había sido. Eduardo me estudió en silencio por un largo momento. Luego, sorprendentemente, se rió. Daniel te enseñó bien. O tal vez siempre fuiste así y él solo lo reconoció. Daniel me enseñó que a veces la única forma de protegerse es garantizar que tu destrucción destruya también a tus enemigos. Destrucción mutua asegurada, Eduardo repitió, la estrategia favorita de tu marido. Se levantó, caminó hacia la ventana, miró la calle allá abajo. Muy bien, tienen mi atención. ¿Qué quieren? Queremos que nos dejen en paz, dije simplemente. Queremos vivir nuestras vidas sin mirar por encima del hombro, sin preocuparnos por si seremos la próxima víctima de un ataque cardíaco súbito. ¿Y a cambio? A cambio, los archivos se quedan donde están, guardados, seguros y en silencio. A menos que alguien decida que somos una amenaza, entonces todo sale a la luz. Eduardo volvió al escritorio, apoyó las manos en él. ¿Y cuánto tiempo creen que durará este equilibrio? ¿1 año? ¿5? ¿10? En algún momento, alguien decidirá que vale la pena el riesgo, o se harán demasiado viejas para representar una amenaza real, o cometerán un error. ¿Y entonces? Entonces tendrás que vivir con esa incertidumbre, interrumpí. Igual que nosotros, vivimos con la incertidumbre de estar siendo vigiladas por asesinos. Me parece justo. Me miró fijamente por un largo tiempo. Finalmente, asintió lentamente. Llevaré su propuesta a las personas relevantes. Pero Beatriz, entiende una cosa. Hay personas en esta red que son mucho menos razonables que yo. Personas que las verán como una amenaza existencial y actuarán en consecuencia. Entonces convence a esas personas de que somos una amenaza mayor, vivas que muertas.
Salimos de su oficina en silencio. Solo cuando estuvimos en el coche, con las puertas cerradas, Paulina finalmente habló. Mamá, estuviste increíble allá adentro, pero te das cuenta de que acabamos de declararles la guerra a las personas más poderosas de la región, ¿verdad? Me doy cuenta. Mis manos temblaban en el volante. ¿Pero qué más podíamos hacer? ¿Entregar los archivos? ¿Vivir con miedo para siempre? No, dijo Sofía desde el asiento de atrás. Hiciste lo correcto. Es exactamente lo que papá habría hecho. Eso era exactamente lo que me preocupaba. Daniel había hecho lo correcto por 23 años. Y miren a dónde lo llevó. Los días siguientes fueron de una tensión silenciosa. Regresamos a nuestras rutinas. Paulina al hospital, Sofía al despacho, yo a la casa vacía que de repente parecía llena de fantasmas. Pero todo había cambiado. Cada sombra parecía sospechosa. Cada coche desconocido en la calle merecía una segunda mirada. Cada llamada de un número extraño hacía que mi corazón se acelerara. Instalamos cámaras de seguridad. Cambiamos las cerraduras. Paulina empezó a dormir en mi casa, en el cuarto de visitas, diciendo que era solo hasta que las cosas se calmaran. Sofía aparecía todos los días después del trabajo, inventando excusas sobre querer revisar algo o necesitar documentos antiguos. Ninguna de nosotras mencionaba el miedo que compartíamos, pero estaba ahí, como un cuarto habitante invisible en cada habitación. Fue un jueves, 6 días después de nuestra reunión con Eduardo, cuando la situación cambió. Estaba en la cocina preparando café cuando sonó el interfón. Las cámaras mostraban a un hombre en la entrada, de unos 50 y tantos años, traje discreto, postura erguida. No lo reconocí. ¿Doña Beatriz Carballo? La voz sonó por el interfón. ¿Quién es? Mi nombre es Fernando Costa. Soy investigador federal. Me gustaría intercambiar unas palabras con usted, si es posible. Mi corazón se aceleró. Investigador federal. Eso no estaba en los planes. Llamé a Paulina de inmediato, que estaba en su cuarto arreglándose para su turno. Hay un investigador federal en la puerta. Bajó las escaleras corriendo. Juntas estudiamos al hombre por la cámara. Esperaba pacientemente, manos en los bolsillos, sin parecer una amenaza. Puede ser una trampa, dijo Paulina, o puede ser nuestra salvación. Respiré hondo y presioné el botón. ¿Puede mostrar su identificación a la cámara? Levantó una placa. Parecía legítima, pero yo no era experta. Voy a verificar su número de registro, dije. Tardé 15 minutos de llamadas para confirmar que Fernando Costa era, de hecho, un investigador de la Fiscalía General de la República destacado en la Ciudad de México. Abrí el portón. Fernando Costa tenía un trato calmado, casi gentil. Se sentó en la sala que le ofrecí. Aceptó el café, esperó pacientemente mientras Paulina y yo nos acomodábamos. Doña Beatriz, comenzó, estoy investigando una red de corrupción que opera en esta región desde hace al menos 2 décadas, y tengo motivos para creer que su difunto esposo tenía información relevante sobre esta red. Mantuve mi rostro neutral, pero mi mente corría. ¿Qué le hace pensar eso? Unos meses antes de su muerte, su esposo se puso en contacto con nuestro departamento. No directamente. Usó canales anónimos, pero logramos rastrearlo. Alegaba tener pruebas de un esquema masivo de corrupción que involucraba a figuras públicas locales. Se me revolvió el estómago. ¿Daniel había ido con las autoridades federales? No había mención de eso en ninguno de sus archivos. Programó una reunión con nosotros, continuó Fernando, pero murió antes de que pudiera concretarse. En su momento, aceptamos la explicación de causas naturales. Pero ahora, con cierta información que recibimos recientemente, estamos reabriendo el caso. ¿Qué información? Fernando me estudió cuidadosamente. Doña Beatriz, seré directo. Sé que encontraron algo durante la demolición de la bodega. Sé que tuvieron una reunión tensa con Eduardo Méndez. Y sé que, si su marido realmente tenía las pruebas que decía tener, esas pruebas probablemente están con ustedes ahora. Paulina se adelantó antes de que yo pudiera responder. ¿Y si estuvieran?
¿Qué garantías tendríamos de que entregar esa información no nos pondría en más peligro? Ninguna. Fernando fue brutalmente honesto. La red que estamos investigando tiene tentáculos profundos. Puede haber personas comprometidas, incluso dentro de nuestras propias filas. Pero puedo ofrecerles algo que no tienen ahora: la posibilidad de justicia real. ¿Al costo de nuestras vidas?, replicó Paulina. Potencialmente. No trató de endulzarlo. Pero sigan como están. ¿Y cuánto tiempo creen que van a durar? ¿Un año? ¿2? Esas personas no van a desaparecer simplemente porque tengan un acuerdo tácito de destrucción mutua. Tarde o temprano encontrarán una forma de neutralizarlas sin activar los gatillos que configuraron. Sabía que tenía razón. El equilibrio que intentamos establecer con Eduardo era frágil, temporal. Estaba hecho de miedo mutuo y nada más. No duraría. ¿Qué propones?, pregunté. Trabajen conmigo. Entreguen las pruebas, pero hagámoslo de una forma que garantice su seguridad. Protección de testigos, si es necesario. Y vamos a armar un caso tan sólido que nadie escapará. Ni Eduardo Méndez, ni nadie. Protección de testigos significa desaparecer, dijo Paulina lentamente. Nuevas identidades, nuevas vidas. No volver a ver a nuestros amigos, a nuestros colegas. Sí. Fernando no trató de que pareciera mejor de lo que era. Miré por la ventana, hacia el jardín que Daniel y yo plantamos juntos hace tantos años, los rosales que él cuidaba con tanto cariño, el árbol de guayaba que plantamos cuando nació Sofía. Una vida entera construida en este lugar. Necesito tiempo para pensarlo, dije finalmente. Fernando asintió. Entiendo. Pero no tarde mucho. Cuanto más tiempo tengan esas personas para organizarse, más peligroso se vuelve. Se levantó, sacó una tarjeta de su bolsillo. Mi número directo. Llame a cualquier hora. Después de que se fue, Paulina y yo nos quedamos sentadas en silencio por mucho tiempo. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó finalmente. Voy a llamar a tu hermana. Necesitamos decidir esto juntas. Sofía llegó en 20 minutos. Le contamos todo sobre la visita de Fernando Costa. Escuchó en silencio, su rostro volviéndose progresivamente más pálido. Protección de testigos, murmuró cuando terminamos. Desaparecer por completo. O seguir como estamos y esperar que Eduardo cumpla el acuerdo, dijo Paulina. Un acuerdo hecho con un asesino, señaló Sofía. No es exactamente confiable, pero al menos seguiríamos siendo nosotras mismas, argumentó Paulina. Nuestras vidas, nuestras identidades, todo lo que papá pasó años protegiendo. Papá está muerto. La voz de Sofía fue dura. Proteger no funcionó para él. ¿Por qué funcionaría para nosotras? Pasamos horas debatiendo. Paulina argumentaba a favor de mantener el statu quo, al menos temporalmente. Sofía insistía en que necesitábamos trabajar con Fernando. ¿Y yo? Yo estaba dividida entre el deseo de justicia por lo que le hicieron a Daniel y el miedo paralizante de lo que podría pasar si nos exponíamos por completo. Era casi de noche cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Contesté con duda. ¿Beatriz Carballo? Una voz femenina, joven, asustada. ¿Sí? Mi nombre es Marina. Soy secretaria del licenciado Eduardo Méndez. Respiró hondo, temblando. Necesito avisarte. Hay una reunión ocurriendo ahora mismo, en su oficina, con personas malas, y tu nombre fue mencionado, muchas veces. Se me heló la sangre. ¿Qué están planeando? No sé los detalles, pero escuché al licenciado Méndez decir que el problema debe resolverse antes de que se salga completamente de control. Y otra persona, no reconocí la voz, dijo que los accidentes pasan. Especialmente a mujeres que manejan solas de noche. El teléfono casi se me cae de la mano. ¿Por qué me estás contando esto? Porque el licenciado Méndez mató a mi padre. Su voz se quebró. Hace 5 años. Falsificó un proceso. Destruyó su reputación. Lo llevó al suicidio. Y yo no puedo hacer nada porque no tengo pruebas. Pero tú sí. Tú tienes pruebas de todo lo que hizo. Así que, por favor, úsalas.
Destrúyelo, por mí, por mi padre, por todas las personas a las que ese monstruo lastimó. La llamada se cortó. Miré a mis hijas. Cambio de planes, vamos a trabajar con Fernando Costa. Llamé a Fernando esa misma noche. Contestó al primer timbre como si estuviera esperando. ¿Doña Beatriz? Vamos a hacerlo, pero con condiciones. Programamos una reunión para el día siguiente, en un lugar neutro, una cafetería en Tepoztlán, lejos de Cuernavaca, lejos de ojos conocidos. Fernando llegó con una colega, una investigadora llamada Patricia, que tenía ojos afilados y un trato directo al hablar. Pasamos 6 horas en esa cafetería, yéndonos solo cuando el dueño empezó a dar señales de que quería cerrar. Mostramos muestras de los archivos, cuidadosamente seleccionadas, nada que comprometiera nuestro poder de negociación por completo, pero lo suficiente para probar que teníamos exactamente lo que decíamos tener. Fernando se puso pálido mientras leía. Patricia silbó bajo. Esto es más grande de lo que imaginábamos. ¿Cuántas personas están involucradas?, preguntó Fernando. Directamente, 47, dijo Sofía, que se había memorizado los números. Indirectamente, si contamos a todos los que se beneficiaron o facilitaron de alguna forma, más de 100. Dios mío. Y todos ellos van a querer que desaparezcamos, añadí. Por eso nuestras condiciones no son negociables. Protección total, las 24 horas, hasta que esas personas estén tras las rejas. Y garantías de que los archivos se usarán adecuadamente, no se archivarán ni se manipularán. Fernando y Patricia intercambiaron miradas. Vamos a necesitar involucrar a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dijo él, y probablemente crear un grupo de tarea específico. Esto es demasiado grande para manejarse localmente. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Paulina. ¿Para montar el operativo? Unas semanas. ¿Para arrestar a todos? Meses, tal vez años. Los casos de corrupción como este son complejos. Semanas, repetí. Semanas en las que vamos a estar en su radar, vulnerables. Por eso la protección empieza ahora, dijo Patricia. Hoy mismo. Vamos a poner agentes alrededor de su casa, escoltas siempre que salgan. Nada discreto. Queremos que todos sepan que están protegidas. No fue tan reconfortante como debería haber sido, pero era mejor que nada. Regresamos a Cuernavaca con una escolta federal. 2 coches, 4 agentes. Los vecinos seguramente tendrían de qué hablar, y tendrían aún más en las semanas siguientes. La investigación se desarrolló rápidamente una vez que Fernando tuvo acceso completo a los archivos. Crearon una fuerza de tarea con investigadores de fuera del estado, gente de Jalisco, Nuevo León, la capital, personas sin conexiones locales, sin vínculos que pudieran comprometer el proceso. Fui interrogada decenas de veces. Tuve que volver a contar cada detalle sobre cómo encontramos la habitación subterránea, sobre las conversaciones que tuve con Eduardo Méndez, sobre todo lo que Daniel me contó o dejó de contar a lo largo de los años. Paulina y Sofía pasaron por lo mismo. Era exhaustivo, traumático, revolver la vida de Daniel, exponer sus secretos, ver al hombre que amábamos ser diseccionado por extraños que veían solo a un criminal sofisticado, no a un esposo dedicado y padre amoroso. Pero era necesario. Los primeros arrestos ocurrieron 3 semanas después. No Eduardo Méndez. Él era el objetivo principal. Necesitaban un caso blindado. Pero otros. Un empresario que desviaba recursos públicos. 2 funcionarios de adquisiciones que amañaban procesos. Un contador que lavaba dinero. Y con cada arresto, la tensión aumentaba. Dejamos de salir de casa sin necesidad absoluta. Paulina pidió licencia en el hospital. Sofía trabajó desde casa. Yo vivía rodeada de agentes federales, mi propia casa transformada en una especie de fortaleza. Fue un martes, 6 semanas después de entregar los archivos, cuando la bomba finalmente explotó. Literalmente. Eran las 6 de la mañana. Estaba en la cocina preparando café cuando el ruido me lanzó al suelo. Vidrios rompiéndose, madera partiéndose.
el sonido ensordecedor de una explosión. Los agentes invadieron la casa en segundos. Paulina bajó corriendo. Sofía gritaba desde su habitación. El coche de uno de los agentes, estacionado frente a la casa, estaba envuelto en llamas. «¡Todos al fondo de la casa!», gritó el líder del equipo de seguridad. «¡Ahora!». Nos amontonamos en el baño más interno mientras los agentes registraban la propiedad. Minutos después, que parecieron horas, llegó la señal de que todo estaba despejado. El coche bomba estaba claramente dirigido a los agentes, no a nosotras. Un mensaje, un aviso. «Podemos llegar a ustedes cuando queramos». Fernando llegó en 30 minutos, furioso. «Se acabó. Se van a una casa de seguridad. Hoy mismo». «No», dije. Parpadeó. «¿Cómo que no? Si nos vamos ahora, ellos ganan. Nos asustaron, nos hicieron correr y se van a sentir más confiados». Miré por la ventana el coche que aún humeaba. «No, nos quedamos, pero aceleramos el proceso. ¿Cuánto falta para que arresten a Eduardo Méndez?» «La orden se está preparando. 2 días, tal vez 3. Entonces, en 2 días, esto se acaba». Me volteé hacia él. «Y hasta entonces, ustedes doblan la seguridad. Si quieren guerra, tendrán guerra». Paulina me miró como si nunca me hubiera visto antes. «Mamá, ¿estás segura?». No estaba segura de nada. Estaba aterrorizada, pero también estaba harta. Harta de esconderme, de vivir con miedo, de dejar que hombres como Eduardo Méndez controlaran mi vida igual que controlaron la de Daniel. Absolutamente, mentí. Las siguientes 48 horas fueron las más largas de mi vida. La casa parecía un búnker militar. Agentes en cada rincón. Cámaras por todas partes. Patrullajes constantes. Y entonces, finalmente, en la mañana del jueves, Fernando llamó. «Arrestamos a Eduardo Méndez hace 1 hora, y a otros 6 junto con él. El operativo fue un éxito completo». Sentí que mis rodillas flaqueaban. Paulina me sostuvo. Sofía soltó un sollozo. «¿Se acabó?», susurré. «No por completo. Todavía faltan otros por arrestar, juicios que llevar a cabo». Pero la columna vertebral de la red se rompió. El resto se va a desmoronar. Se acabó. No del todo, pero lo suficiente. Lo suficiente para respirar. Los meses siguientes fueron un torbellino de audiencias, declaraciones, titulares. La Operación Serpiente, como la prensa empezó a llamarla, dominó las noticias por semanas. Cuernavaca estaba en el centro de uno de los mayores escándalos de corrupción de la década. Y yo estaba en el centro de todo. Querían convertirme en heroína, la viuda valiente que expuso la corrupción. Pero no me sentía como una heroína. Me ponía exhausta, destruida y reconstruida tantas veces que apenas reconocía a la mujer que me devolvía la mirada en el espejo. Eduardo Méndez fue condenado a 23 años de prisión. Su hermano, el legista, confesó haber falsificado el acta de defunción de Daniel a cambio de una reducción de pena. Confirmó que Daniel fue envenenado, una droga específica que simula un ataque cardíaco y se descompone rápidamente en el cuerpo. Justicia. Daniel finalmente tuvo justicia, pero eso no lo trajo de vuelta. Decidimos vender la casa. Demasiados recuerdos malos ahora, encimándose a los buenos. Paulina compró un departamento en Guadalajara, cerca de un hospital donde consiguió una plaza. Sofía se mudó a la Ciudad de México, empezó de cero en un despacho especializado en derechos civiles. Y yo me quedé con un departamento más pequeño en Tepoztlán, en un edificio discreto donde nadie me reconoce, o al menos fingen no reconocerme, lo que es casi igual de bueno. Todavía tengo copias de los archivos de Daniel, guardadas como él habría querido, pero no puedo verlas sin sentir una mezcla compleja de emociones. Orgullo por el bien que intentó hacer, rabia por la forma en que lo hizo, tristeza por el precio que pagó. Amor, siempre amor, incluso ahora, incluso sabiendo todo. 6 meses después de los arrestos, recibí una carta, sin remitente, enviada desde algún lugar de San Luis Potosí. Dentro,
una hoja de papel con palabras escritas con una caligrafía que no reconocí. Daniel me salvó la vida una vez. Usó su información para librarme de un hombre peligroso cuando la ley no pudo. Nunca se lo agradecí porque él pidió que no lo hiciera. Pero ahora que su historia se está contando, quiero que sepa, su marido no era perfecto, pero era bueno. Usted y sus hijas lo demostraron al hacer lo que él no pudo, traer verdadera justicia. Lloré leyendo eso. Lágrimas que venía aguantando por meses finalmente brotaron. Daniel no era un héroe ni un villano. Era humano, imperfecto y brillante, asustado y valiente, equivocado y acertado al mismo tiempo. Y amé cada versión de él, incluso aquella que nunca conocí por completo hasta después de que se fue. Paulina me visita una vez al mes. Sofía, cada 2 meses. La Ciudad de México está más cerca, pero su trabajo es demandante. Hablamos a diario. La experiencia nos unió de formas que nunca imaginé posibles. Pasamos por el infierno juntas y salimos del otro lado aún de pie, todavía unidas. A veces, cuando estoy sola de noche, imagino a Daniel en algún lugar, viendo todo lo que hicimos. ¿Estaría orgulloso? ¿Enojado por haber expuesto sus secretos? ¿Aliviado de que finalmente podamos vivir sin mirar por encima del hombro? Creo que estaría orgulloso. Orgulloso de que usamos lo que nos dejó no para perpetuar su sistema, sino para terminarlo, para traer la justicia real que él nunca confió que el sistema pudiera dar. Demostramos que estaba equivocado en algunas cosas y en lo correcto en otras, principalmente sobre nosotras, sobre nuestra fuerza, sobre nuestra capacidad de sobrevivir. Lo último que hice antes de dejar la casa fue volver a la habitación subterránea una última vez. Vacía ahora, todos los archivos confiscados como evidencia. Solo concreto desnudo y silencio. Me quedé ahí, en ese espacio que Daniel construyó para proteger sus secretos, para protegernos. Gracias, susurré a las paredes vacías, y adiós. 3 palabras que significaban todo. Gratitud por lo que hizo, perdón por lo que no hizo, y liberación del peso de cargar con sus secretos. Subí la escalera por última vez. Cerré la trampilla. Lo dejé todo atrás. Afuera, Paulina y Sofía me esperaban. Mis hijas, mi fuerza, mi razón para seguir. Miramos juntas la casa una última vez antes de partir. ¿Lista?, preguntó Paulina. «Lista», respondí. Y era verdad. Estaba lista para dejar el pasado, lista para construir algo nuevo. Lista para ser simplemente Beatriz. No la viuda de Daniel, no la mujer que expuso la corrupción, sino solo yo. Quien quiera que yo fuera ahora. Íbamos a descubrirlo juntas. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allá.